Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sinceramente ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y me atrevería a decir que hasta internacionalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un posible drama que involucra a dos de los nombres más sonados, Can Yaman y Demet Özdemir, y la figura de Oğuzhan Koç. El título del vídeo ya nos da una pista bastante fuerte de lo que vamos a explorar. ¿Se está vengando Can Yaman de Demet Özdemir por culpa de Oğuzhan Koç? Vaya título, ¿eh? Antes de empezar a desgranar toda esta historia, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundito ahora mismo para suscribirse a nuestro canal. Tenemos contenido nuevo todas las semanas sobre todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades, los realities, las series y mucho más. Dándole a ese botón rojo de suscripción y activando la campanita, se aseguran de no perderse nada. Y créanme, este tipo de temas tan jugosos como el que vamos a tratar hoy, son justo lo que nos encanta compartir con ustedes. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a meternos de lleno en los posibles entresijos de las relaciones públicas, las redes sociales y, por qué no, los sentimientos que mueven a estas estrellas que tanto admiramos. ¿Estaremos ante una venganza orquestada, una simple coincidencia, o quizás una estrategia de marketing un tanto peculiar? Vamos a analizarlo todo. Para empezar, tenemos que poner un poco de contexto. Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundialmente gracias a su increíble química en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Esa pareja en pantalla conquistó corazones, y lo que empezó como una relación ficticia, para muchos fans, traspasó la pantalla. Se rumoreó muchísimo sobre una posible relación real entre ellos, y aunque nunca fue confirmada oficialmente, la intensidad de esos rumores y la conexión que el público sentía, era innegable. Sin embargo, la vida de las celebridades es como una montaña rusa, ¿verdad? Los caminos se separan, las relaciones evolucionan y a veces, los focos se dirigen hacia nuevas direcciones. Demet Özdemir, después de un tiempo, comenzó a ser vinculada sentimentalmente con Oğuzhan Koç. Para quienes no lo conozcan, Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco muy popular, conocido por su música pegadiza y su carisma. Su relación con Demet generó muchísimo interés, y aunque también hubo altibajos y muchos rumores de rupturas, al final, parece que esta relación se consolidó, al menos públicamente por un tiempo. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman y supuestamente el motor de esta potencial venganza. Can Yaman, después de su gran éxito con Demet, ha continuado su carrera, conquistando proyectos internacionales, siendo imagen de marcas importantes y, no nos olvidemos, generando un sinfín de titulares por su vida personal. Últimamente hemos visto a Can Yaman en una etapa de su vida donde parece estar disfrutando de una relación bastante pública y apasionada con la modelo italiana Diletta Leotta. Las fotos, los viajes, las declaraciones, todo muy visible. Entonces, ¿dónde encaja Oğuzhan Koç en todo esto? Aquí viene la parte que más ha alimentado las especulaciones. Se ha rumoreado y mucho que la relación de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç no fue del todo del agrado de Can Yaman en su momento. Algunos de los seguidores más acérrimos de la pareja, Candem, sintieron que la aparición de Oğuzhan en la vida de Demet fue, de alguna manera, un golpe bajo o una señal de que ella había pasado página de una forma que a Can no le sentó bien. Y es que en el mundo de las redes sociales, donde cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida puede ser analizado 1000 veces, los fans son unos detectives natos. Empezaron a notar ciertos movimientos de Can Yaman que para ellos, parecían tener una intención oculta. Por ejemplo, se ha especulado que ciertos me gusta a publicaciones críticas con Oğuzhan Koç, o comentarios vagos pero con doble sentido en redes sociales, podrían ser señales de Can intentando tocar las narices a su expareja. Pero seamos honestos, esto es muy difícil de confirmar. El mundo del espectáculo está lleno de estrategias, de apariciones públicas que parecen casuales pero están muy bien pensadas, y de filtraciones que alimentan el circo mediático. ¿Podría Can Yaman estar utilizando su propia vida y sus nuevas relaciones para desestabilizar a Demet o llamar la atención sobre sí mismo, quizás como una forma indirecta de resentimiento hacia ella por seguir adelante con Oğuzhan? Pensemos en la dinámica. Si Can todavía tenía sentimientos por Demet, verla con otra persona, especialmente alguien que también es una figura pública, podría ser doloroso. Y en lugar de enfrentarlo directamente, que sería lo maduro a veces en el mundo.
De las celebridades, se recurre a métodos menos directos. Un like, a un meme sobre un ex, un comentario en una foto donde se menciona indirectamente a la nueva pareja, o incluso una serie de publicaciones que parecen coincidir con eventos importantes en la vida de la expareja. Algunos análisis en foros y redes sociales apuntan a que la propia relación de Can Yaman con Diletta Leotta, por lo bien documentada que está, podría ser una forma de enviar un mensaje. Un mensaje de mírame, yo también he encontrado la felicidad, y mi felicidad es mucho más visible y mediática que la tuya. Esto por supuesto es pura especulación, pero es el tipo de cosa que los fans adoran debatir. Incluso se han llegado a analizar los momentos en que Can Yaman ha estado en Turquía y Demet Özdemir también, y si hubo algún cruce de caminos o algún evento al que ambos asistieron por separado, pero donde las miradas o la presencia de uno pudo ser interpretada de una manera particular por el otro o por el público. Es como un ajedrez mediático, donde cada movimiento se analiza y se le busca un significado oculto. Y no podemos olvidar el factor Oğuzhan Koç. Si realmente Can Yaman siente algo de rivalidad o resentimiento, dirigir esa energía hacia la nueva pareja de Demet sería una forma de dar donde duele. Quizás algunos de los ataques indirectos o comentarios supuestamente sospechosos de Can iban dirigidos no solo a Demet, sino también a Oğuzhan, para cuestionar su relación o su valía. Por otro lado, hay una visión completamente diferente. ¿Y si Can Yaman simplemente está viviendo su vida? Él es una figura muy activa en redes sociales, y es normal que interactúe con contenido. Un me gusta puede ser solo un me gusta, una publicación sobre su nuevo proyecto puede ser solo sobre su nuevo proyecto. Y su relación con Diletta Leotta, si es genuina, es su derecho a mostrarla. El problema es que cuando hay un pasado mediático tan cargado como el de Can y Demet, cualquier cosa que hagan por separado se escruta y se interpreta a la luz de esa historia. Además, los medios de comunicación a menudo tienen un interés particular en crear narrativas de conflicto. Una historia de venganza o rivalidad entre dos estrellas es mucho más jugosa que una historia de han seguido adelante felizmente. Así que es posible que algunos de estos indicios que los fans encuentran sean en realidad construcciones mediáticas que se alimentan de la expectativa del público. Oğuzhan Koç en todo caso ha mantenido un perfil relativamente más bajo en comparación con la intensidad mediática de Can Yaman. Él ha seguido con su carrera musical, y su relación con Demet se ha visto, en general, más discreta, o al menos, menos propensa a ser el centro de las noticias de escándalo, al menos no de la misma forma que la intensa actividad de Can Yaman en Italia y en el extranjero. Entonces, volviendo a la pregunta principal, ¿se venga Can Yaman de Demet Özdemir por culpa de Oğuzhan Koç? La respuesta corta es, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay un sinfín de especulaciones, de indicios analizados al milímetro por los fans, y una historia de fondo que da pie a que estas teorías circulen. Can Yaman ha tenido interacciones en redes sociales que algunos interpretan como indirectas, y su propia vida pública, con su actual pareja, se ha convertido en un punto de comparación. Es importante recordar que todo esto son rumores, interpretaciones y un poquito de drama televisivo que nos encanta ver. Lo que sí está claro es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, y esa conexión, incluso después de que sus caminos se separaran, sigue generando interés. Y la aparición de Oğuzhan Koç en la vida de Demet solo ha añadido una capa más de complejidad a esta historia, alimentando las teorías de posibles resentimientos o estrategias de venganza indirecta. Al final del día, todos ellos son profesionales que están navegando sus vidas personales y profesionales en el ojo público. Y mientras que el público disfruta de especular y debatir, ellos están, presumiblemente, centrados en sus carreras y en sus propias decisiones vitales. Bueno, y hasta aquí nuestra inmersión en este posible drama turco. Hemos explorado los rumores, las interpretaciones de los fans y las posibles motivaciones detrás de los movimientos de Can Yaman. Como ven, el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos con sus historias. Quiero agradecerles muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman se está vengando? ¿O son solo especulaciones sin fundamento? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan.
O con sus amigos que también sean fanáticos de las noticias del corazón y de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Gracias de nuevo por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más chismes jugosos. Hasta la próxima.